El apóstol Pedro es el autor de esta epístola que lleva su nombre. Él también es el autor de la segunda epístola de Pedro. Esta primera epístola fue escrita entre los años 60 y 63 después de Cristo. El apóstol Pedro es uno de los personajes más conocidos del Nuevo Testamento, siendo que se le menciona más de 150 veces. Te podría decir muchas cosas de Pedro, pero nuestro tiempo será mejor usado si trato de enseñarte algunas de las verdades que encontramos en este libro. Pedro comienza su carta saludando a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Después de la muerte de Esteban, los cristianos habían sido dispersos por muchos lugares del mundo de aquel día. Estos lugares mencionados aquí por Pedro son los territorios al norte y hacia el oeste de Israel. Es un territorio bastante amplio. Es posible también que algunos de estos cristianos hubieran sido parte del día de Pentecostés, estando de visita en Jerusalén en aquel día, y luego volvieron a sus casas y seguían sirviendo al Señor. De todos modos, hubo cristianos dispersos por un territorio grande. Recuerda, ya dije que este libro fue escrito durante la década de los 60 después de Cristo. Pedro ya había hecho viajes misioneros y el evangelio se había extendido hasta los extremos del Imperio Romano. En esta carta encontramos entretejido el pensamiento de que somos extranjeros y peregrinos. Estos dos vocablos nos dicen mucho de nuestra vida cristiana en este mundo. Veamos. Un extranjero nunca puede tener un sentido de permanencia. Yo sé bien cómo es vivir como extranjero. He pasado la mayor parte de mi vida viviendo en países como un extranjero. Nunca he comprado casas, nunca he tenido un sentido de permanencia. Siempre he tenido que reconocer que soy un invitado dentro de dicho país. He tenido que reconocer lo que me es lícito hacer dentro de mi país, tal vez no concuerde con las leyes o cultura del país donde vivo como extranjero. No quiero decir que lo he pasado mal, porque no ha sido así. Lo que quiero decir es que he estado sin un sentido de permanencia. La otra palabra que usa Pedro es que somos como peregrinos. Ahora, ser un peregrino no es igual como ser un extranjero. Un extranjero puede tener un cierto sentido de permanencia, puede alquilar una casa, puede tener un vehículo, en fin, puede vivir dentro del país como huésped, pero con cierto sentido de estabilidad. No así el peregrino. Él está caminando de aquí hacia un destino. No tiene tiempo de quedarse en una casa, ni tener su propio auto, o permitirse un sentido de permanencia porque es un peregrino. Solo está en este lugar, en este momento, de paso. Mañana ya estará en otro lugar y pasado mañana en otro sitio más. Pedro desea que el cristiano tenga esta apreciación de su vida terrenal. Un cristiano es un extranjero y es un peregrino. Nada de permanencia, nada de estabilidad, más bien una sensación de viajero, de uno que sabe que no puede echar raíces porque mañana ya no estará en el mismo lugar. Es lógico reconocer que esta enseñanza no implica que no podemos tener casas ni una estabilidad física en este mundo, pero sí nos enseña que nuestra vida espiritual debe ser como es la vida de un extranjero o peregrino. No podemos permitir que este mundo nos contamine a tal punto que olvidamos que somos de un país celestial y que vamos rumbo hacia aquel país. Para mostrar e ilustrar mejor esta enseñanza, Pedro presenta unos contrastes entre la persona creyente y la persona incrédula. Veremos hasta dónde nos da el tiempo para hablar de algunos de estos contrastes. El primer contraste está en el primer capítulo, versículo 13, y cito: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. El contraste es la persona del mundo que dice: hay que vivir hoy porque no sabemos qué sucederá mañana.
El contraste del creyente y el incrédulo es bastante claro. Veamos otro. Pedro 1:15 dice, «Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». El mundo dice que podemos hacer lo que nos agrada, que Dios es amor, y si nos descuidamos un poco, no importa porque Él es amor. La santidad es algo que el mundo no entiende y por lo tanto no sabe cómo vivir tal vida sin la ayuda del Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículos 19 al 20, trata sobre el tema de la autoridad. Pedro, Pablo y otros en la Biblia nos enseñan claramente que tenemos que estar sujetos a las autoridades. El mundo no acepta esta regla. Bueno, acepta la regla si es que hay una autoridad presente. El conductor de un auto obedece las leyes de tránsito si hay un policía parado cerca. El criminal no cometerá su delito si hay una autoridad cerca para impedirlo. Pero si dicha autoridad no está cerca, las leyes serán quebrantadas y las autoridades burladas. Pedro nos dice que hay que obedecer y respetar la autoridad puesta sobre nosotros. Creo que vale la pena incluir un pensamiento más. Yo creo que si hay que obedecer las leyes y a las personas que Dios ha puesto sobre nosotros, aun cuando esas personas no sean buenas. ¿Me explico? Podemos respetar el puesto de autoridad sin aceptar la forma de vida que presentan las personas que ocupan dicho puesto. En muchos casos yo he podido respetar tanto el puesto como la persona, pero en otros casos, mejor no decir más. Hoy en día estamos viendo más y más corrupción dentro de las autoridades, pero esto no nos da permiso de no respetar las leyes o el cargo que ocupa el que está en autoridad. Veamos un contraste más. Esto es dirigido a la juventud. Pedro dice en capítulo 5, versículos 5, «Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Me parece que un comentario sería por demás. Quiero que des lectura a esta preciosa carta del apóstol Pedro para que tengas una mejor idea de cómo debe ser nuestra vida dentro de este mundo. ¿Recuerdas? No somos ciudadanos de esta tierra, sino que somos extranjeros y peregrinos. Termino haciéndote una pregunta. ¿Dónde están tus raíces? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas celestiales? ¿Quieres un ciudadano de esta tierra o un peregrino rumbo a una vida en el futuro con nuestro Señor y Salvador?